Gracias, le damos la bienvenida a este salón virtual para una nueva jornada del ciclo de conferencias en arándanos de la región de Salto Grande. Quisiéramos agradecerle a los participantes que nos vienen acompañando de jornadas anteriores y a los nuevos le damos la bienvenida. Quisiéramos solicitarles que tengan sus micrófonos desconectados, al igual que los videos, los cuales luego de la presentación solicitaremos que vayan activándolo para hacerles consulta al disertante. Hoy tenemos la compañía del biólogo y el doctor Juan Pedro Bubet, que nos va a estar dando una conferencia de insectos asociados al cultivo de arándano. Quisiéramos comentarle de que Juan Pedro es entomólogo de la estación experimental, con una vasta experiencia en el cultivo, tanto en cítricos como en arándano. Le damos la bienvenida, Juan Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Ok. Bueno, yo vengo a contarles de los insectos que están asociados al cultivo de arándano en nuestra región. En realidad no puse plagas por una cuestión de que para saber si realmente son plagas hay que evaluar el daño que producen. Entonces preferí titular esta charla, esta conferencia, como insectos asociados, ¿no? Y contarles lo que uno puede llegar a encontrar en los cultivos de nuestra región. Este trabajo es un trabajo que tiene bastantes años. Empezamos a trabajar en el cultivo de arándano a principios del 2000, cuando el cultivo empezó su auge en nuestro país. Y bueno, la idea fue un poco hacer un relevamiento de qué insectos, tanto fitófagos, ¿no?, como enemigos naturales, podíamos llegar a encontrar. La situación que encontramos en nuestra región fue un poco, la que esperábamos, en el sentido de que el arándano muchas veces reemplazó al cultivo de cítricos, ¿no? Donde había quintas cítricas, se instalaban las quintas de arándanos, y bueno, de alguna forma estos insectos, que son un poco generalistas en sus hospederos, en las plantas de las cuales se alimentan, se vieron de alguna forma beneficiados y se pasaron al cultivo de arándano, ¿no? Entonces, bueno, acá un poco una lista de las cosas que fuimos encontrando. Estas cosas, bueno, al final estas especies van cambiando, hay años que aparecen, hay años que no, y aparecen especies nuevas. Bueno, eso lo vamos continuamente registrando y vamos actualizando nuestros inventarios. Al final de la charla, ahora les voy a mostrar más o menos lo que fuimos encontrando. Al final me concentro en las especies que realmente son plagas, que evaluamos, que producen daño, y cómo identificarlas, cómo monitorearlas, pero solo esas que consideramos que son plagas. No sé si alguno tendrá conocimiento de lo que son plagas en cítricos, pero como ven, son parecidas, son hasta las mismas especies muchas veces que encontramos en cítricos, como las cochinillas, la acanalada, blanda, cerosa, la cochinilla roja australiana, los pulgones, hay dos especies de pulgones que también lo vemos en los cítricos. Después, también dentro de lo que es Hemiptera, que es este gran grupo de fitófagos, también encontramos varias especies de chicharritas, como una que es muy común en nuestra zona, tiene este nombre científico, ¿no?, Tapajosa rubromarginata. También algunas especies de chicharras. Después les muestro más o menos el daño que producen y le doy un poco más de detalles. Ahora es un poco el inventario que venimos armando, ¿no? También algunas otras especies de chinches, himenópteras, que son avispas y hormigas, que también producen daños. Tenemos las hormigas cortadoras, o hormigas, por ejemplo, que se asocian a colonias de pulgones y cochinillas, ¿no? También las consideramos como perjudiciales de alguna forma. Indirectamente protegen a las cochinillas o a los pulgones y favorecen, dijera, el daño que producen el fitófago. Después también encontramos varias especies de polillas, de orugas,
comiendo hojas, pero bueno, algunas de ellas no son de gran importancia, por eso quizás ni siquiera mandamos a identificar, y algunas como son la polilla de la vid o la polilla enrolladora, la tenemos bien identificada, después ya les contaré, ya que producen daño, ¿no? Importante y suelen ser más frecuentes. También encontramos especies de coleópteros, como los taladros, o gorgojos, que comen hojas, los astilos, estos que se alimentan de las flores. Un grupo muy importante en su momento fueron los gusanos blancos, los melolóntidos, que, bueno, ya les contaré un poco más de detalles, pero se creía que producían un gran daño en las plantaciones, y bueno, se hizo un estudio bastante intenso sobre el tema, y se determinaron que existe una diversidad muy grande de gusanos blancos en los cultivos de arándano, pero realmente no producían gran problema, como se creía. Otras especies de coleópteros son los crisomélidos, estos que parecen vaquitas de San Antonio, que también son defoliadores, o gusanos alambres, que estos son algunas especies de coleópteros, de escarabajos, ¿no?, que sus larvas están en las raíces. Los clásicos langostas o cátidos, bicho palo también hemos encontrado, dentro de lo que son los trip, el trip amarillo, y después moscas de la fruta. Encontramos dos especies de interés cuarentenario, que son la mosca del Mediterráneo y la mosca sudamericana, y hace unos años empezamos a encontrar la mosca de las alas manchadas, que es la Drosophila suzuki, y también esta otra, que ya les mencionaré, no es de gran importancia, pero como todavía es muy nuevo su descubrimiento, y no sabemos bien qué función estaría cumpliendo en el sistema, la hemos puesto como para tenerla en cuenta, ¿no? A mí lo que me gusta cuando trabajo con insectos es saber, porque no es un organismo que va cuando tiene ganas, sino que está asociado mucho al comportamiento que también tiene la planta donde se hospeda, ¿no? Entonces, es importante cuando uno va al campo a monitorear y quiere buscar una plaga en particular, tiene que saber en qué momento buscarla. Entonces, por eso organicé este inventario que les mostré recién, cómo se asocia a la fenología del arándano. Y lo dividí en estos 6 estadios, ¿no? Las brotaciones, por lo general, comparten un poco las mismas plagas, los mismos insectos, y son insectos que les gusta, ¿no?, consumir estos tejidos tan tiernos que están presentes cuando la planta brota. Ahí los clásicos que encontramos son las especies de pulgones, vemos a la izquierda los Aphis gossypii y Aphis espericola a la derecha. También estos crisomélidos que les contaba, estos escarabajos, les gustan los tejidos tiernos y suelen comer los brotes. Las cochinillas también están muy presentes en la época de brotación, y ahí podemos ver arriba las cochinillas cerosas, cochinillas acanaladas, cochinillas blandas. También los gorgojos y estos escarabajos que le contaban, que muchas veces vienen de otros cultivos, ¿no? Por ejemplo, este escarabajo, que está aquí en el centro, que estoy señalando, es un escarabajo muy común en los eucaliptos. Y a veces por condiciones climáticas o porque se cortó el monte de eucaliptus, se pasan a los arándanos. Entonces se lo ve produciendo este tipo de daños que se ve acá arriba. Es un daño muy similar al que producen los gorgojos, que también se ve. Hay especies que están asociadas a los cítricos y hay especies que están asociadas a otros cultivos como el eucalipto. De las hormigas cortadoras también encontramos varias especies. Acá vemos dos diferentes, aunque parecen las mismas. La de arriba es la hormiga negra común, la Acromirmes lundi, y abajo es la Acromirmes ambiguus, que es un poco más rojiza. Bueno, pues son especies que producen este tipo de foliación. Ya saben que ellas se llevan las hojitas a su nido y ahí las utilizan para criar el hongo del cual se alimentan. Son plagas muy comunes en muchos cultivos, y bueno, el arándano no es la excepción. También en brotación encontramos estas dos polillas, que son muy importantes actualmente. La polilla de la vid es una especie cuarentenaria, se ha registrado hace unos años en nuestra región, y está bajo el programa de control de la polilla de la vid, que lleva a cabo el SENASA. Actualmente no se registran a campo, pero estuvieron varios años con tratamientos
que después les cuento qué estuvieron haciendo los de SENASA para poder lograr que esta polilla no afecte a los cultivos. Y otra polilla que es de la familia de la polilla de la vid, es la polilla enrolladora, ya se observaba en la región, afectando en viveros, a los cítricos sobre todo, y ahora se está observando hace unos años en las plantaciones de arándano en los brotes. En época de floración, ¿qué podemos encontrar? Lo principal que podemos encontrar son estos trip. A los trip les gustan alimentarse de las flores, y cuando afecta el fruto recién cuajado, el daño que le produce, luego cuando la fruta madura se traduce en esto que vemos acá abajo, ¿no? Vemos dos tipos de daño, uno que se da por la alimentación. El trip tiene un aparato bucal que es raspador, chupador, entonces raspa el tejido y se alimenta del contenido celular. Y después quedan estas cicatrices en la fruta. Y después el otro daño que produce es por la oviposición, encastra los huevos en el tejido, entonces también al tejido madurar y crecer, quedan estos cancros ahí sobre la fruta. Esta plaga fue en el año 2011, 2012, fue bastante importante, sí que se la considera plaga porque hubo una explosión muy grande, las condiciones climáticas dieron para que se reproduzcan, y en realidad este daño se vio en casi toda la fruta. Imagínense que esta fruta que se vende para consumo fresco se vio muy afectada y perdió mucho valor. Pero luego ya no se volvió a encontrar así esas poblaciones. Son las plagas que llamamos secundarias, que aparecen bajo ciertas condiciones, ¿no? Está bueno monitorearlas para ver cómo va el estado poblacional, pero realmente no es una plaga que uno realice controles todos los años. En floración también encontramos estos escarabajos que les mencionaba al inicio, que son los astilos, que se alimentan de las partes florales de la flor, obviamente, de los órganos reproductores de la flor, y producen también daño, ¿no? Se pueden lastimar la fruta, producir caída de flores y demás. Los pulgones, como es tejido tierno también, la flor, también muchas veces se quedan ahí, en sus colonias. Y las cochinillas, que las encontramos en realidad casi todo el año, porque son organismos que se mantienen todo el año, no suelen migrar, ¿no? Son organismos sésiles, que están quietos. Y también en floración encontramos estas dos polillas, ¿no? También se alimentan de tejido, digamos, pueden tener varios picos, después ya vamos a ver unas curvas, y también se la puede encontrar en floración a las larvas alimentándose de las flores del arándano. Ya cuando el fruto está cuajado y hay frutos verdes, ¿qué podemos encontrar en el campo? Bueno, siguen siendo tejidos tiernos, por lo cual pulgones podemos llegar a encontrar. También podemos encontrar cochinillas, como la acanalada y la cerosa. Las polillas también. Las larvas pueden hacer otro pico poblacional. Y después, cuando la fruta madura, ya tenemos otro plantel de insectos asociados. Tenemos, por un lado, bueno, las chinches, que en este caso las larvas pueden hasta perforar la fruta y producir caída. Se alimenta, la larva penetra la fruta y se alimenta de la pulpa. También encontramos chinches que se alimentan del contenido de la fruta madura, que no producen grandes daños, pero cuando la fruta está picada, ¿no?, da acceso a un montón de patógenos que pueden podrir la fruta y hacen caída de fruta. Pero el daño no es muy significativo en este caso de esta especie, pero bueno, la podemos encontrar ahí alimentándose de la fruta madura. Y tenemos las clásicas moscas de la fruta. Por un lado tenemos estas dos, que son de interés cuarentenario, muy conocidas, que es la mosca del Mediterráneo y la mosca sudamericana, y hace unos años, esto que le comentaba, estas dos especies nuevas, que vienen de Asia y de África, en este caso la que está acá abajo, la del higo, y la mosca de alas manchadas, que bueno, viene del sudeste asiático. Son dos especies nuevas. La mosca de la manchada es de importancia, en algunos casos cuarentenaria, pero produce grandes pérdidas. Y la mosca africana del higo, si bien no es una mosca que cause daño económico, se supone que puede acelerar el proceso de instalación de Drosophila Suzuki, entonces por eso la puse. Por sí sola, no, después vamos a ver por qué, pero no produce grandes daños. En estado de dormición, en esta época, ¿no? Ahora otoño-invierno, ¿qué podemos encontrar?
podemos encontrar los taladros. En realidad, los taladros están presentes todo el año, pero en esta época se manifiesta el síntoma, ¿ah? Del síntoma producido por esta plaga. También la consideramos plaga, porque está produciendo bastantes daños estos últimos años, y el daño se ve en esta época. Las larvas ya se encuentran en el último estadio, penetran a la médula de la rama y hace que se sequen. Entonces, cuando vamos al campo y tenemos presencia de esta plaga, podemos observar ramas secas, brotes secos. También en esta época podemos encontrar una avispita, no produce grandes daños, pero bueno, es una avispita que suele verse en los cultivos de arándano, que se le llama tejedora porque produce, ven, este punteado en las hojas. Lo que hace es ir perforando con su ovipositor. Cuando encuentra un sitio que le gustó, deposita un huevo, y así va perforando toda la hoja hasta que encuentra el que a ella le gusta, y ahí pone el huevito. Pero bueno, produce esto, ¿no? Este punteado, no sé si llegan a verlo, que muchas veces hace que la hoja se seque y caiga. Seguimos encontrando las cochinillas, como les comentaba, están casi todo el año, y algunos gorgojos se siguen alimentando de las hojas medianamente tiernas. También en esta época se observan los gusanos blancos. Los gusanos blancos son un grupo que al inicio del cultivo, cuando empezó el auge del arándano, tuvieron bastante importancia porque se creía que ellos eran los que permitían la entrada de estas bacterias del suelo, las agrobacterias del suelo, a las plantas y hacía que se sequen. Entonces, desde el experimental se realizó una serie de trabajos, de investigaciones, identificando las especies que estaban presentes en el cultivo y el daño que realmente estaban produciendo. Y bueno, y se encontró que, digamos, cuando uno lo fuerza, ¿no? lo pone en condiciones y no le da otro tipo de alimento, sí que produce daño. Pero en el campo, en realidad, existen los entreliños, un montón de diversidad de malezas y de plantas que en realidad al campo se están alimentando de eso. O sea, si uno ve, puede encontrar estos gusanos blancos sobre los entreliños, pero en el camellón realmente no van. Solamente que le saquen el entreliño. Si se mata todas las plantas que están en la entreliña, puede llegar a pasarse. Pero bueno, la conclusión de todo esto es que llegamos que hay un montón de especies asociadas en el cultivo que se presentan de forma natural, pero que realmente no son las que generan el daño para que ingresen estas bacterias y tampoco producen daños económicos a las plantas. Otros insectos que encontramos afectando, bueno, como les decía, las chicharras suelen producir este tipo de daños que vemos acá a la izquierda. Esto es un daño producido por oviposición. También se suele pasar de que cuando no tiene sus hospederos para oviponer, se pasa al arándano y, ¿no?, con el ovipositor va perforando, va encastrando sus huevos y hace este tipo de daño que al final seca la rama. También encontramos la cochinilla roja australiana, alimentándose de arándano, especies de chicharritas, esta es la que les mencionaba hoy, que son fitófagos que extraen principalmente savia o agua del xilema de las plantas. Pero este tipo de insectos tienen a veces más importancia como vectores que como plagas, ¿no? No se ve el daño realmente que producen, solo cuando transmiten algún tipo de enfermedad, que por ahora no es el caso. Otro tipo de insectos que encontramos, en muy poca frecuencia, pero se suelen observar, son algunas larvas de mariposas y de polillas, como estas que vemos acá, estas orugas defoliadoras aquí abajo, esta oruga medidora, también son polillas, que simulan ser una ramita, no sé si la llegan a ver, esto es una oruga. Y también encontramos langostas alimentándose de hojas, bichopalos, cátidos, y estos gusanos alambres que les decía, que son larvas de coleópteros, de escarabajos que se alimentan de raicillas que están en el suelo. Pero bueno, son insectos que están presentes, que los podemos observar, pero que realmente no causan daño económico muy significativo. También asociados a estos insectos fitófagos encontramos insectos benéficos. Y también hicimos como un inventario de especies que fuimos registrando. Vemos, por ejemplo, himenópteros, avispas que son parasitoides, un grupo muy interesante de avispas que ponen huevos dentro de sus presas, de insectos fitófagos.
y ahí se desarrollan las larvas. Chinches también, depredadoras, coleópteros, o sea, vaquitas de San Antonio que son depredadoras, algunas especies de moscas depredadoras, las mantis, arañas. Ahí vamos a ver un poco más de detalle. Estas son algunas de las chinches que encontramos, acá ven las clásicas mantis. Estas moscas, que sus larvas se alimentan principalmente de pulgones, de colonias de pulgones. Acá vemos algunas especies de parasitoides, Coccophagus, ataca principalmente a lo que es las cochinillas blandas, Aphidius, que es otra avispita que encontramos, ataca principalmente a los pulgones. Acá tenemos varias especies de vaquitas de San Antonio que también les gustan comer principalmente pulgones, cochinillas, pero vemos una gran diversidad de enemigos naturales que están controlando, ¿no?, estos insectos fitófagos que quizás por eso tampoco se llegan a nivel de plaga, muchas veces. El grupo de arañas, vemos muchas especies de arañas presentes en el cultivo de arándano, con distintas estrategias, algunas cazan activamente, como esta familia, se caracteriza por ese comportamiento, otras hacen telas, otras están mimetizadas ahí en el tejido y al acecho esperando, ¿no?, sus presas, pero bueno, como estos son muy generalistas, muchas veces el valor que se le da como enemigo natural es poco, porque pueden comer ya o un insecto fitófago, que es una cochinilla, como una vaquita de San Antonio. Entonces, como un valor relativo, pero bueno, tiene su efecto como depredador también, ¿no?, en el ecosistema. Y ahora les voy a contar un poco de las plagas principales, ¿no? ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. Bueno, el tema de las moscas de la fruta es un tema que viene hace muchos años. Como les contaba, cuando empezó el cultivo de arándano a hacer auge en nuestro país, a principios del 2000, bueno, estaba la preocupación de las especies de moscas de la fruta que atacan a otros frutales, que tienen muchos hospederos, si realmente atacaban también al arándano, ¿no?, porque tienen su importancia cuarentenaria. ¿Qué es la importancia cuarentenaria? Es que los países donde uno comercializa, que quiere mandar fruta, si no tienen moscas de la fruta, no te aceptan fruta, no te aceptan que le vendas si no vienen con un tratamiento, ¿no?, lo que le envías, porque no quieren tenerlas. Entonces, en el año 2003, la Experimental de Concordia hizo un convenio con la CAPABLA, que estaba en ese momento, que era la Cámara Argentina de Arándanos y otros berries, para comprobar si el arándano era hospedero. En el 2004 se empiezan los monitoreos iniciales, había muy pocas plantaciones en esa época, nos daban también muy poca fruta, imagínense el precio de la fruta y con muy poca superficie no era fácil conseguir para este tipo de trabajo. Pero bueno, logramos encontrar, registrar a Ceratitis capitata en una quinta que había en Corrientes, en Curuzucuatiá, en este momento ya no está más, pero bueno, encontramos que efectivamente la Ceratitis capitata ponía sus huevos dentro del arándano y se reproducía, ¿no?, llegaba hasta adulto. Entonces, en el 2005 renovamos el convenio y trabajamos ya había más superficies de arándano en la región, trabajamos ya con la mayoría de las quintas que estaban en ese momento y colectamos fruta y comprobamos que realmente es hospedero de ambas especies de mosca de la fruta, o sea que les mostraba anteriormente, la mosca del Mediterráneo y la mosca sudamericana. Y ya una vez registradas estas dos especies, en el año 2006, estaba conformada la Asociación de Productores de Arándano en la Mesopotamia Argentina, empezamos con ensayos de control. Apuntamos a lo que es control masivo por una cuestión del manejo que se le puede dar a este tipo de cultivos, ¿no? No se puede hacer aplicaciones, ya que la fruta es de consumo fresco y no puede tener ningún tipo de residuo. Entonces, apuntamos a estos controles que son de carácter más bien orgánico, ¿no? Los muestreos, bueno, íbamos a la quinta, colectábamos fruta madura y la llevábamos al laboratorio, las acondicionábamos acá, como ven, en estas bandejas con un sustrato abajo, donde después las larvas van a hacer la parte de pupa, se las tapaba y se las dejaba acondicionadas unos 20 días para que eclosionen los adultos. O sea, para saber si es hospedero, nosotros teníamos que ver que cumpla su ciclo, ¿no? Porque por ahí puede poner huevo y la larva no se desarrolla, ahí ya no se le considera hospedero. Pero nosotros obteníamos, en realidad, adultos bien formados y que se cruzaban entre sí y seguían reproduciéndose. Acá vemos
la Anastefa faterculus, que es la mosca sudamericana, y la Celatitis capitata, que es la mosca del Mediterráneo. Esto es para mostrarle, ese año mostramos más de 100 kilos de fruta, y si bien acá trabajamos con un montón de variedades o cultivares, y algunos pareciera que no son hospederos, en realidad muchas veces creemos que esto tuvo que ver con la fecha de maduración de la fruta, ¿no? Para que la mosca se pueda reproducir, necesita no solo de su hospedero, sino también de las condiciones climáticas adecuadas. Entonces, muchas veces, algunas variedades muy tempranas, como se podría decir, zafaron de la infestación de mosca de la fruta porque no le daba la temperatura a la mosca para reproducirse. Bueno, esto, un poco para ubicarlos, es muy importante identificar estas moscas, ¿no? Para poder manejarlas, tenemos que tener muy en claro cómo son y cómo identificarlas, y en base a eso, si la encontramos, tomar las medidas de manejo, pero no aplicar o tomar medidas de manejo de control si realmente no se encuentra. Nosotros recomendamos que siempre, antes de tomar una medida, que se monitoree y se sepa que están realmente presentes. Estas son las dos moscas de interés cuarentenario. La mosca del Mediterráneo, como dice el nombre, viene de la región mediterránea, es exótica, pero está hace más de un siglo en nuestra región instalada, así que ya es casi nativa. Y la mosca sudamericana sí es nativa de nuestra región, y también afecta frutales comerciales, como por ejemplo los pomelos, les gusta mucho el pomelo. Y bueno, la encontramos acá, ¿no?, en los arándanos. Son bastante fáciles de diferenciar. Este grupo de moscas que están acá son de la familia Tephritidae, que incluye moscas que atacan fruta, digamos, que usan de frutas de hospederos para sus larvas. Suelen tener estas alas con coloraciones, que son muy características, depende de la especie. En el caso de las moscas sudamericanas vemos, ¿no?, es muy característico del género Anastrefa en realidad, lo vamos a ver en otras especies, pero bueno. Tiene tres bandas muy marcadas, una costal, media, en la zona media posterior del ala, una en forma de S y una en forma de B invertida. No sé si la ven. En cambio, Celatitis capitatas tiene tres bandas en la zona anterior del ala, tiene tres bandas bien coloreadas, y en la zona basal del ala, un engrosamiento en las nervaduras de estas alas. Son muy diferentes cuando uno las ve así compara, ¿no? Y es fácil de saber si es una u otra especie. También para separarla de otras moscas que caen en las trampas. Bueno, el tema del tórax, que es la parte media del cuerpo, tenemos la cabeza, el tórax y el abdomen. En el tórax también es fácil ver las diferencias que hay entre las dos moscas, unas de color más que nada anaranjado, con bandas longitudinales amarillas, y la mosca del Mediterráneo tiene esta coloración negra, y con estas manchas blancas, que a veces parece una calavera. Bastante fácil de determinar cuando uno las pone así y las compara. También es importante saber si son machos y hembras, porque hay trampas que se utilizan que solo capturan macho, entonces bueno, cuando se calculan los índices es importante tener bien claro cómo separar un macho de una hembra. Es muy sencillo, las hembras tienen este ovisaco, donde está el ovipositor, que es la agujita que pincha la fruta y pone el huevo, que es como una aguja hipodérmica que penetra en la cáscara y pone en el huevito. Bueno, las hembras tienen eso, en cambio los machos no tienen ese saco, ovisaco, y en el caso de la mosca del Mediterráneo, el macho tiene de estos pelitos que tiene en la cabeza, o sea, tiene sus dos antenas, igual que la hembra, pero de estos pelitos que tiene en la cabeza se modifican dos, tiene esta forma de espátula, que se ve ahí, y lo usan para captar las feromonas. Entonces, estas dos características se usan para separar machos de hembras. En el caso de la mosca sudamericana, son exactamente igual, el macho y la hembra, a veces el macho un poquito más pequeño, pero lo que diferencia uno del otro es el ovipositor. El saco, en realidad el ovisaco, que es lo que se ve, el ovipositor está dentro. ¿Cómo es el ciclo de estas moscas? Bueno, pasan de huevos, nacen larvas que pasan por 3 estadios, de esos estadios, el último estadio se transforma en pupa, y de esa pupa va a salir el adulto, ¿no? Nuevamente. Acá vemos el ciclo, como es el ciclo en el cultivo de arándano. Vienen una parejita bueno, los machos y las hembras se aparean,
la hembra coloca huevos dentro de la fruta del arándano, la larva se empieza a desarrollar, pasa de estado 1, 2 a 3, en el estadio 3, una vez que está listo, se arroja al suelo, se entierra, empupa, y ahí se produce la metamorfosis y se transforma en adulto, que va a salir y va a continuar con el ciclo. Ahí vemos una foto de una hembra con su ovipositor hacia afuera, ¿ven? Colocando huevos. Es importante también saber las diferencias que hay entre larvas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando en un empaque se ve fruta madura y encuentran larvas, puede llegar a peligrar la comercialización de esa fruta, esa partida, si encuentran larvas, ¿no? Hay muchas larvas que en realidad pertenecen a insectos que son más saprófagos, que aparecen cuando la fruta ya está en estado de descomposición. Como son las moscas del vinagre y los otítidos, que es otra familia de moscas, y los carcomas, que son en realidad escarabajos. Si los ven bien, tienen patitas y una cabeza bien definida, en cambio las larvas de mosca no tienen ni patas ni cabeza definida. Pero bueno, esto es lo que podemos llegar a encontrar en fruta podrida o en fruta. No sabemos si está podrido o no, ponele, porque las larvas también producen esa pudrición. Entonces, si encontramos una larva, tenemos que saber realmente qué especie pertenece, porque o sea, por eso vamos a poder determinar qué manejo le vamos a dar. ¿Qué caracteres se usan para identificar las larvas? Bueno, los espiráculos anteriores, que acá los ven, como se ve desde arriba, y los espiráculos posteriores. Los espiráculos son las estructuras por las cuales respira la larva. Imagínense que están en un estado acuoso adentro de la fruta y necesita de órganos como externos para poder respirar, porque si no es imposible. Entonces se utilizan esas estructuras para diferenciar las especies. Ahí les puse 3 juntas, por ejemplo, de un tamaño similar, porque uno dice, bueno, pero la anastrefa es más grande, sí, pero el estadio 1 de anastrefa se puede confundir con el estadio 3 de Drosophila o el estadio 2 de los otítidos. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué estructuras tienen, cómo diferenciarlo. Vemos los espiráculos posteriores, entonces, de los otítidos, son estos 2 tubérculos negros, en cambio, lo que es el atitis y anastrefa tienen estos que son espiráculos aplanados, con forma de riñón, así con 3 bandas, ¿no? Si ven. Y Drosophila, en cambio, tiene estos espiráculos tubulares, al perfil, o sea, viéndolo de costado, se ven que sobresalen y mucho. Entonces es muy fácil ahí ver realmente qué especie tenemos. También los espiráculos anteriores son de importancia taxonómica. Como les decía, la mosca del vinagre tiene este tipo de espiráculos adelante en la cabeza, que parece un plumero. Los otítidos tienen este tipo de espiráculos que son aplanados, con una cierta cantidad de dígitos, que son por donde hacen intercambio gaseoso. La mosca del Mediterráneo es muy típico, este tipo en forma de abanico, y si tiene entre 8 y 10 dígitos, es de esta especie. Y si vemos este tipo del mismo de espiráculo, si tiene 12 a 14 dígitos, que son estos deditos que tiene de arriba, es la mosca sudamericana. Eso es lo que utilizamos para identificar las larvas. Estos espiráculos después se mantienen en las pupas. Acá vemos pupas de las 4 moscas que les estoy contando, y acá vemos los espiráculos cómo se endurecen, se quitinizan, ¿no? Y mantienen, y también se puede a nivel de pupa identificar de qué especie estamos hablando. En el nivel de adulto es lo más fácil, porque ahí vemos una mosca del vinagre, que es pequeñita, un otítido, que son unas moscas por lo general así negras, la ceratitis con sus manchas en las alas y su coloración que ya hemos visto, la mosca sudamericana, que es de tamaño bastante más grande que las demás, con su color típica, y el carcoma, que les decía que en realidad es un escarabajo. A nivel de campo, ¿qué tipo de herramientas utilizamos para monitorear estas moscas? Bueno, tenemos 2 tipos de trampas. Una son las trampas Jackson, que es esta trampa que es una carpita con un piso que tiene goma, ahí donde se va a pegar la mosca, y se ve atraída por este gel que vemos acá abajo, que es un atrayente sexual, se llama trimenlure, que es una paraferomona que atrae solo a machos de Ceratitis capitata. O sea, acá en esta trampa solo debemos encontrar machos de Ceratitis capitata. La mosca entonces se ve atraída por este olor y viene y se pega. Tiene un radio de acción de 100 metros, son bastante eficientes y sirven para monitorear esta especie solamente. Pero después tenemos esta trampa que se puede utilizar para
monitorear las dos especies de mosca. El problema es que tiene un atrayente alimenticio, que es la torula, que es una proteína, está hidrolizada, así está en pastillitas, se mezcla con agua y se coloca. ¿Por qué es un problema? Porque atrae otro tipo de mosca. Entonces ahí podemos encontrar una gran diversidad de especies y tenemos que ser capaces de diferenciar. Pero bueno, hacer un atrayente alimenticio atrae, ¿no?, tantos machos y hembras de ambas especies. Estas dos trampas, en realidad, como estas dos moscas son de interés cuarentenario a nivel mundial, ya están establecidas. O sea, el sistema de monitoreo que uno tiene que llevar adelante cuando certifica su quinta es utilizando estas trampas. ¿Y qué hago yo con los datos que obtengo de esas trampas? Y bueno, se calcula un índice, y en base a ese índice es lo que me va a dar la decisión de qué hacer. Entonces, yo, por ejemplo, pongo la cantidad de moscas que capturo sobre la cantidad de trampas que tengo instaladas en mi quinta, y los días que las dejé expuestas, si la dejé una semana, la dejé 15 días, la dejé 2 días, la dejé 3 días, pongo todos esos datos y me da este valor de MTD, mosca trampa día, y si ese valor es superior a 0,14, tengo que tomar una medida de control. Eso es lo que ya está establecido internacionalmente. Entonces, para que se den una idea, si yo tengo una mosca en una Jackson, por ejemplo, trampa Jackson, tengo instalada en un lote mío de 1 hectárea, y capturo una mosca en una trampa, en 7 días, en una semana que lo dejé expuesto, tengo 0,14. O sea que si yo ya encuentro 2 moscas en mi trampa, ya tengo que tomar alguna medida de control. Acá algunos ejemplos de cómo luego con ese dato se va construyendo las curvas de fluctuación de las poblaciones. En el año 2005 vemos que, por ejemplo, ya a fines de octubre empiezan a aparecer las moscas, sobre todo ceratitis. Pero como les mencioné también en algún momento, los insectos se rigen mucho por, ¿no?, las condiciones climáticas. Acá vemos que en el 2007, por ejemplo, aparecen recién a mediados de noviembre, y la que estuvo presente fue Anastefa faterculus. Ceratitis capitata no se registró. Este es otro año que les quería mostrar. ¿Por qué? Porque pasó más o menos lo que sucedió el año pasado. El año pasado empezaron a registrarse moscas recién a principios de diciembre. ¿Y qué pasó? La cosecha que que llegó hasta ese momento, no se vio muy afectada realmente con estas plagas. Eso es muy bueno. Acá también está la línea del umbral de daño, ¿no?, que les puse acá abajo, y realmente la superaron a principios de diciembre. O sea, yo previo a eso no debería haber tomado medidas de control, no eran necesarias, ¿sí? Pero, como vieron anteriormente, eso depende del año, depende de las condiciones climáticas. Dentro de las moscas del vinagre, yo les mencioné 2, bueno, tenemos lo que es la familia Drosophilidae, se agrupan las moscas de vinagre dentro de esta familia, y la mayoría son saprófagas, ¿no? O sea, en realidad ponen huevos en fruta en descomposición, y las larvas de estas moscas se alimentan de lo que las bacterias que se crían en esa fruta en descomposición. Pero siempre está la excepción a la regla y aparece la Drosophila suzuki. La Drosophila suzuki es un miembro de esta familia, pero que tiene la capacidad de perforar la cáscara de la fruta y poner el huevo dentro de la fruta sana. Y la larva se alimenta de fruta sana, no de bacterias como las otras. O sea, de la pulpa, como las otras moscas de la fruta. Es una mosca que es bastante particular, se la puede diferenciar, o sea, cuando tenemos una lupa, obviamente, pues son pequeñitas, pero es bastante fácil de diferenciar de las otras porque la hembra tiene este ovipositor muy grande y el macho tiene estas manchitas en las alas, y por eso es mosca de la manchada, y bueno, y también, para asegurarnos, tiene unos peines en las patas, que ahora después les voy a mostrar una foto más cerquita, que también es muy característico y único de esta especie. Acá para que vean, con Drosophila melanogaster, que es la mosca del vinagre común y corriente, que vemos ahí que tenemos en la basura, o siempre que hay algo en descomposición aparece, son muy similares a simple vista, ¿no? Si lo ven, macho y hembra de cada una de las especies. Pero bueno, el macho, como les decía, de Drosophila suzuki, tiene esta mancha que lo diferencia de la melanogaster. En realidad, dentro de la familia hay una gran gama de patrones de coloración de las alas. Por suerte, Drosophila suzuki tiene este patrón único y la podemos diferenciar de las otras. También estos peines que les contaba, que son ahí está con aumento,
unos pelos engrosados que tienen las patas, los machos, ¿no? Las patas anteriores. Drosophila suzuki tiene 2 peines de cerdas en la base de los artejos, ¿ven? Y que es longitudinal al eje de la pata. En cambio, Drosophila melanogaster, la común, tiene un solo peine más engrosado, pero perpendicular a la pata. Y es uno solo. Entonces, también lo podemos tomar como carácter para separar una de otra especie. Si no tiene las alas, por ejemplo, el macho, podemos utilizar este carácter. Y acá vemos la hembra, ¿ven la diferencia en el ovipositor? Por eso esta Drosophila melanogaster no puede realmente perforar la fruta y alimentarse las larvas de la fruta sana, porque no tiene la capacidad de la hembra de perforar esa cáscara. En cambio, el serrucho que tiene en el ovipositor Drosophila suzuki la hace apta para hacer este tipo de cosas. Al igual que las otras moscas, cumple, digamos, tiene su ciclo también, el huevo, 3 estadios larvales, pupa y adultos. El problema con estas moscas es que, o problema o no, depende de cómo se lo vea, para nosotros que la buscamos sí es difícil, porque no es que se tira al suelo, sino que pueden pupar hasta en la misma fruta. Entonces, muchas veces es muy difícil encontrarla, porque es como que busca refugio y empupa la larva, cuando ya está para ser adulto, busca un refugio y empupa ahí. Pero puede ser en cualquier lado, básicamente. También se la encontrará en el suelo, pero la mayoría en la planta misma, en la fruta misma. Esta mosca, al ser muy reciente, es muy reciente a nivel mundial, se empezó a dispersar. Se utilizan trampas diversas, pero bueno, actualmente se ha determinado que los colores oscuros, como el rojo, son atrayentes. Entonces, si bien el cebo que se utiliza suele ser alimenticio, igual que las otras, se utiliza el vinagre de manzana, por ejemplo, acá vemos, hay una gran gama también de cebos, es como que ponerle una trampa de un color que la atrae es como tiene un doble efecto, como que aumenta la efectividad de la trampa, ¿no? Pero bueno, como ven, tenemos una gran diversidad de trampas que se utilizan y de cebos. Todavía esta mosca, al ser nueva a nivel mundial, o sea, se ha dispersado hace poco tiempo, no tiene un protocolo tan establecido como las otras moscas de la fruta. Estos son datos que nos pasaron del monitoreo de SENASA, y vemos que en realidad, bueno, acá un año, esto fue 2018, no, 2017 y 2018. Es como todavía, al ser nueva, no está totalmente establecida, tiene un comportamiento bastante errático, y es bastante común cuando una plaga es nueva en la región. Así que es una plaga que todavía y tenemos que estudiar y bastante. Estas se las mencioné como, bueno, como una posible plaga. En realidad la bibliografía figura como que va a fruta que ya está en descomposición. Pero bueno, como tiene un ovipositor un poco significativo y se la ve muy asociada a Suzuki, también la tenemos bajo la mira. Acá ven las 3, ven diferencia entre bueno, los machos abajo, las hembras arriba. Yo acá estuve sacando unas fotitos para mostrarles, ahí están las 3 también, ven las 3 hembras. Y si bien Saprionus no tiene un gran desarrollo del ovipositor como tiene acá la Suzuki, Drosophila suzuki, pero es bastante más importante que la mosca del vinagre, ¿no? Entonces, es un potencial. Hay que mantenerla bajo la mira. Otra plaga que es muy importante porque es de interés cuarentenario, ya se la mencioné, es la alopecia botrana. Se la encontró hace unos años en nuestra región. Es una polilla bastante difícil de diferenciar, pero bueno, tiene algunas características, como estas bandas de colores claras en la parte media, y en la parte basal estas Y enfrentadas. También suele presentar un mechón de pelos en la parte torácica del cuerpo. Y tiene característica la larva que también podemos usar para identificarla, con las patas oscuras, algunas placas tomando coloración, igual que la mancha oscura en la parte del ocelar, que es donde ocelo es el ojo. Pero bueno, esta plaga en realidad es de interés cuarentenario. En Chile hay muchos trabajos que se vio afectado el arándano. Acá cuando apareció ya se tomaron medidas, empezaba a controlar y a bajar las poblaciones, y realmente nunca se observó daño en fruta. Pero bueno, no le dieron tiempo.
y es una plaga que hay que estar pendiente por su importancia, pero todavía nuestra zona, por suerte, no ha tenido un gran desarrollo. El ciclo biológico pasa de huevo, pasa por 5 estadios larvales, la pupa y luego el adulto de nuevo. Para este tipo de plagas, para monitorearlas, se utilizan trampas también con pisos pegajosos y una feromona, ¿sí?, que atrae también a los machos de estas polillas. También hay algunas trampas alimenticias, pero no son muy efectivas, que se le ponen con vino. Esta es unas curvas de población que saqué de Mendoza, que es para mostrar que pueden tener varios picos poblacionales, ¿no? Estos son capturas de machos durante un año. Y las estrategias que se usan por un lado, se utilizan estas feromonas para hacer el trampeo, para ver las fluctuaciones poblacionales. También esas feromonas con las trampas se pueden utilizar para hacer un trampeo masivo. Y cuando la concentración que se usa es muy, muy grande, se ponen en dispensadores como estos difusores, que es lo que se utilizó en nuestra región, y se llama, que es el método de confusión sexual, que en realidad uno satura el ambiente de feromonas de hembra, entonces el macho no las encuentra. Y de esta forma no se reproduce. Esta es la medida que tomaron en nuestra región y por eso los pocos registros que se hicieron, tomando esta medida, se han vuelto cero, ya no se registran en trampas. La otra polilla que se encuentra es la Argyrotaenia phaleropa, que le llamamos nosotros la polilla enrolladora, que afecta, como vimos, están en los brotes, la podemos notar en brotes o en fruto. También es bastante particular, no es muy difícil de diferenciar, tiene esta forma de campana y esta B en la parte posterior de las alas, y sus larvas suelen ser de este color verdecito claro, con la cabeza marroncito, marrón clarito. También tiene el mismo ciclo, es de la misma familia que el anterior, pasa por huevos, 5 estados larvales, la pupa y el adulto. Y también se ha desarrollado una feromona específica para esta especie que puede ser utilizada para monitorear sus poblaciones. Y también, en caso de tener problemas, no está desarrollada la feromona para confusión sexual, o sea, la concentración adecuada para hacer confusión sexual, pero sí puede llegar a trabajarse en el control utilizando el trampeo masivo. Ven que es bastante eficiente. Y esto acá no ha sido muy estudiada, pero bueno, en Uruguay, que es donde se trabajó y se desarrolló esta feromona, también ven que tienen picos, ¿no?, en verano y otoño. Esto es de manzano y en viña. Y por último, contarles de este taladro. Este taladro en realidad empezó a ser registrado hace pocos años, se mandó a identificar, y bueno, a lo que llegaron, a lo único que llegaron fue que son del género Chrysobotris. Son especies muy poco estudiadas, sobre todo en nuestro país, entonces es muy difícil ver qué especie es. Pero bueno, estos taladros lo que producen, la larva se desarrolla dentro de la corteza de las ramas del arándano y la va comiendo por dentro y después que al final de su ciclo penetra en la médula y la termina secando, ¿no? Nosotros, en base a la bibliografía que encontramos, pudimos armar más o menos cómo es el ciclo que ocurre en nuestra región, pero tenemos más o menos los adultos eclosionan a fines de primavera y verano, ponen los huevos en verano, y en realidad todo el invierno lo pasan como acá como larva. Y en primavera se transforman en pupa, que luego van a dar de nuevo adultos. Entonces, esto es importante para saber qué medidas de control podemos emplear. Hay técnicas que se usan para controlar las larvas, otras para controlar los adultos, por ejemplo. Para monitorear las poblaciones, recomiendan este tipo de trampas que son de atracción, no son específicas, pero atraen a este tipo de escarabajos que son de color violeta y azul y verde y tienen pegamento. También tienen estas, además del color, tienen un atrayente, un líquido que es alcohol,
que también colabora en la atracción, y ahí se puede monitorear los adultos y saber en qué momento pueden llegar a empezar a atacar, ¿no?, a las plantas. Y bueno, espero que no haberme pasado mucho, y esto es lo que le quería mostrar. Espero que Muchas gracias, Juan, les haya gustado. por tu presentación muy clara. En este momento damos inicio a la parte de intercambio con todos los participantes. Tenemos algunas consultas que han ido llegando mientras estaba tu presentación, muy clara, muy detallada en todos los insectos. Muchísimas gracias. Una de ellas es, Santiago nos consulta sobre los insectos taladros que producen el secado de ramas. ¿En qué estado fenológico de cultivo sería recomendable su control y qué productos comerciales ves como eficientes para ellos? Eso que les mostraba del ciclo, que porque es importante saber muchas veces cómo es el ciclo y en qué momento aparecen, es por eso. Por ejemplo, para las larvas, para pasar la noche y después al otro día van al cultivo biponer o alimentarse de hojas tiernas. Si nosotros logramos de encontrar estos refugios, podemos aplicar algún producto de contacto y matarlos y reducir así ¿no?, la población. En el caso de las larvas, están adentro del tejido. Para ello se debe utilizar un sistémico, que muchas veces cuando la planta es vieja o no le llega muy bien. Entonces se recomienda en realidad en los primeros estadios, que es en verano, aplicar si se ven síntomas o si se registra un adulto en la región, en la zona, aplicar algún sistémico a las plantas. No sé si con eso respondo la pregunta. Perfecto. Juan. Productos comerciales, la verdad que no puedo recomendar. No, la verdad que no hemos hecho ensayo tampoco. Perfecto. Te hago una consulta más. Juan nos pregunta si hay un uso de plantas aromáticas para combatir, ¿cómo ves esa digamos... El tema de aromática, la verdad que no lo veo muy factible en los cultivos de arándanos, que tienen una gran extensión. En cultivos hortícolas, que se utiliza y mucho y andan muy bien, sí, son muy eficientes, pero cuando uno lo quiere traspasar a un cultivo como el cultivo de arándano, es muy difícil. O sea, yo por lo menos no sé, no tengo experiencia, pero tampoco lo he visto que lo implementen. Quizás no soy muy positivo con eso. Para cultivos de menor dimensión capaz que sí, pero no en este caso. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno, invitamos si alguien tiene alguna consulta que quiera realizar. Vamos a ver si... los tratamientos de las diferentes plagas varían mucho de una a otra. ¿Y cuánto es el tiempo que demora? Nos está preguntando Mónica, de los tratamientos cuarentenarios que estabas hablando, me imagino. Si son tratamientos cuarentenarios, sí, varían. Obviamente, el tratamiento con frío, por ejemplo, es un tratamiento que tiene una larga extensión. Acá Fernando podría contarnos bastante más, que trabaja en eso. Pero llevan varios días. Y entonces por ahí se aprovecha, por ejemplo, cuando mandan en barco la fruta a Europa, los ponen en container con frío, y ese periodo que van ahí, van bajo tratamiento. Pero muchas veces cuando el envío va rápido, va por avión, tiene que hacer un tratamiento rápido con algún producto químico, con bromuro de metilo, fosfina o el que quieran. O irradiación también es instantáneo, digamos. Sí, depende muchas veces dónde se va a vender la fruta, también es el tratamiento que se utiliza. Pero sí, hay algunos que se necesitan más tiempo que otros. Perfecto. Bueno, hay algunas consultas que, digamos, quería aclarar, que las presentaciones, digamos, van a estar disponibles en la web de la estación experimental, junto con la grabación, digamos, de todas estas presentaciones.
Quisiéramos darle, digamos, nuevamente el agradecimiento a todos los participantes que han estado, digamos, acompañándonos. Varias chats, digamos, felicitando a Juan por la presentación muy clara, digamos, muy completa. Bueno, quisiera, si hay alguien más que quiera realizar, puede ser que se Sí, note. hay otra Sí. pregunta de, Aquí, Sole. de Sole, sí. Sole, dice Sol, sí, perdón que se me pasan algunas. ¿Se utiliza el trampeo masivo para mosca de los frutos de arándano? ¿Es efectivo? ¿Cómo lo ves? Hemos realizado varias experiencias de trampeo masivo para mosca de la fruta, en arándano, tanto como para Drosophila, para la ceratiti y para la Astrefa. Hemos realizado los tres. Es un cultivo, la verdad, que complejo, porque tiene tres especies distintas y muchas veces usan atrayentes distintos. Digamos, hasta el momento, en nuestra experiencia, ninguno de los... Hemos probado, por ejemplo, tipos de trampas, tipo densidades, atrayentes, hemos probado una gama grande de variables, y ninguno le hemos logrado que controle el 100%. Entonces, lo que nosotros consideramos que es una herramienta más, que debemos, en realidad, el manejo de estas plagas hacerla de forma un poco integral, junto con otras estrategias. Ninguna estrategia 100% efectiva. Entonces, como es un cultivo que no se puede aplicar ningún tipo de insecticida, sobre todo a la fruta, se suelen hacer curas en las cortinas, complementándolo con el trampeo masivo, y el manejo en sí de la fruta, por ejemplo, la fruta que no se va a cosechar, para que la mosca no se siga reproduciendo, se tiene que sacar y enterrar. O sea, hay una serie de estrategias que hay que tener, porque ninguna de ellas es 100% efectiva. Perfecto. Bueno, como le dijimos, esto quedan, digamos, vamos a estar informando dónde quedan, digamos, la dirección, el link, estaremos informándole a todos los participantes, tenemos la lista de sus contactos, así que tanto el material como el link donde van a estar las presentaciones le vamos a enviar un mail. Quisiera comentarles de que, digamos, vamos a estar teniendo las próximas charlas. El próximo día jueves 11 de junio va a estar disertando con nosotros la doctora Karina Trípodi, perteneciente al Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos de la Universidad de Rosario. Los esperamos a todos ustedes a partir de las 14, el día jueves 11 de junio. Mientras tanto, sigo buscando si se me está pasando alguna consulta, no quiero olvidarme de ninguno. Sepan disculpar este inconveniente, digamos, teníamos problemas de acople en los micrófonos, y bueno, disculpen hasta que entremos en sintonía. Si no hay más consultas, darle las gracias a Juan Pedro. Muchas gracias. Hoy solo cuando aparece la plaga. Sí, Valeria, ¿hay alguna forma de prevención? Ahí está. ¿Alguna forma de prevención? Bueno, el monitoreo es esencial para saber cuándo aparece la plaga, ¿no? Siempre, por eso, o sea, intenté de estas plagas que yo les contaba que eran de importancia en el cultivo, las moscas, las polillas y el taladro, ¿qué tipo de monitoreos podemos hacer para poder tomar una medida apenas aparezca? Esta es una forma preventiva, de alguna forma, ¿no? Antes que eso, como método preventivo, bueno, el trampeo masivo es un método que se instala un mes antes de la cosecha. Es decir, cuando ya empieza a aparecer las moscas, antes de que aparezcan las moscas, ya se lo instala, por ejemplo. También puede tomarse como método preventivo. Todo, por ejemplo, la confusión sexual también se instala antes de la aparición. O sea, si sabemos que cada año aparece más o menos en tal época, se instala antes para prevenir. O sea, no sé si eso es lo que preguntaba. Y bueno, si está presente la plaga,
también se toman otras medidas, ¿no? Perfecto. Juan. Perfecto, ahí pareciera que está muy bien, muchísimo. Varios correos agradeciendo y, digamos, dando las felicitaciones por la presentación, Juan. Muchas gracias por el tiempo, por la presentación. Te damos, no sé si quieras agregar algo más. No, agradecerles la presencia de todos ustedes. Ahí recibí algunos agradecimientos en privado, muy agradecido estoy yo de que hayan estado, mostrarle un poco lo que se hace acá en la experimental y bueno, y decirles que todo lo que necesiten estamos a disposición, cualquier tipo de consulta para saber qué plaga pueden tener, qué insecto encuentran o cómo controlarlo, cómo manejarlo, estamos acá a disposición de todos ustedes. Así que gracias a ustedes y bueno. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves para la disertación de la doctora Karina Trípodi, que nos